Dios no existe, muchachos. Ese es un cuento de clérigos desvergonzados, inventado para sus fines, abusando de la credulidad del rebaño, de curas católicos, pastores protestantes, popes ortodoxos, rabinos judíos, ayatolas musulmanes. Por Dios entendemos fundamentalmente dos cosas: el creador del universo y el ser de la infinita bondad. ¿Y quién dijo que al universo lo tenían que crear? Para empezar, ni siquiera sabemos qué es el universo. Estrellas de protones, materia oscura, agujeros negros. De eso nos hablan últimamente los astrofísicos que tienen el telescopio Hubble y que cada vez que hablan nos aterrorizan. ¿Qué miedo le voy a tener yo al infierno? Miedo le tengo a un agujero negro que me trague. Y el ser de la infinita bondad, el que nos manda las hambrunas, los terremotos, los maremotos, la enfermedad, la vejez, la muerte. ¿Qué tal que no fuera bueno? ¿Cómo nos iría? Y Cristo, su Hijo, ¿era bueno o era malo? Por sus frutos los conoceréis, dijo él en los evangelios. Pues por sus frutos lo voy a conocer y lo voy a medir con su propio rasero. A un endemoniado de Gadara o de Gerasa, dos de las 10 ciudades de la Decápolis de lengua griega que estaban en las inmediaciones del mar de Galilea, le saca los demonios a un endemoniado y se los pasa a una piara de cerdos que enloquecidos corren a ahogarse al mar. ¿Y por qué no esfumó los demonios en el aire en vez de pasárselos a unos pobres animales que ningún mal le habían hecho y que eran obra de su papá, el Padre Eterno? ¿Y les pagó acaso a los porqueros el exorcista el daño que les hizo matándoles a sus animales? Ni un denario. Llegaba, hacía el mal y se iba. Era un loco rabioso. A los mercaderes del templo los sacó con un látigo enfurecido porque estaban vendiendo sus mercancías. Y si no quería que las vendiera, ¿por qué no le pidió a su papá, el Padre Eterno, que los hiciera ricos para que no tuvieran que salir a vender cosas? Y mandaba decir con los fariseos, ir y decirle a Herodes Antipas, el tetrarca, ir y decirle a ese zorro que yo curo enfermos y expulso demonios. Y a los fariseos los llamaba serpientes, raza de víboras. El Hijo de Dios insultando con nombres de animales como cualquier Lenin o como cualquier Fidel Castro. Y decía, no les echéis las cosas santas a los perros, ni vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y revolviéndose os despedacen. Yo hasta ahora, con todo lo que he vivido, no he visto a ningún cerdo despedazando a un ser humano. A los que sí he visto es a los seres humanos acuchillando a los cerdos.
allá en mi niñez, en mi lejana Colombia, el 24 de diciembre, día de la Navidad, para celebrar con ese ritual monstruoso mis terribles paisanos la venida a este mundo del Niño Dios. Todavía me siguen resonando en el alma los aullidos de ese pobre animal. Me los borrará de mi alma la muerte. Y decía, no está bien darles el pan de los hijos a los perros. Como yo no tengo hijos, en eso sí soy como él, que no se reprodujo. ¿Y por qué tiene que tener Dios un hijo? Ya ven, el Dios de los judíos no lo tiene, no lo tuvo. Ni Alá, el Dios de los musulmanes. Por eso el judaísmo y el maometismo son religiones monoteístas, palabra que significa que solo tienen un Dios. El cristianismo dice también que él solo tiene uno, pero no, tiene tres, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno, como el detergente. El cristianismo es un triteísmo monoestúpido. ¿Y Cristo existió o no existió? ¿Cuál de todos? Si les puedo decir 17, aquí les van. El Cristo de los ebionitas, el Cristo de los elquesaitas, el Cristo de los docetistas, el Cristo de los adopcionistas, el Cristo de los judaizantes, el Cristo de los gnósticos, el Cristo de los valentinianos, el Cristo de los arpocracianos, el Cristo de los simonianos, el Cristo de Carpócrates, el Cristo de Cerinto, el Cristo de Marción, más los tres Cristos de la secta que se llamó entonces católica, palabra que ha conservado para designarse a sí mismo hasta ahora la Iglesia de Roma católica, que significa universal. Los tres Cristos, que son los de los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, el Evangelio de Juan y el de las epístolas de Pablo. Esos eran los que había en el año 180, cuando el filósofo pagano Celso escribió en griego su libro Aletes Logos, la palabra verdadera contra el cristianismo. El libro lo destruyó la Iglesia, pero nos quedó de él la refutación que hizo 70 años después, también en griego, el padre de la Iglesia Orígenes, la pretendida refutación. De ese libro quedan para mí dos cosas muy claras: que el cristianismo no era homogéneo, era heterogéneo, era un conjunto de sectas y estaban peleadas todos contra todos, como hoy siguen peleados los católicos con los protestantes en Irlanda del Norte, en una guerra muerte que se arrastra desde hace siglos. Y segundo, que el cristianismo no era original, era una mitología más, como todas las que venían desde el pasado, sin ninguna originalidad. Y así es. El cristianismo es un invento de Roma, centro del imperio y del mundo helenizado. Y lo hizo el Cristo juntando el que tenemos ahora, el que nos queda, juntando rasgos tomados de todos los dioses y redentores del mundo antiguo, de Atis de Frigia, de Dionisos de Grecia, de Osiris y Horus de Egipto, de Mitra y Zaratustra de Persia, de Krishna de la India,
de Buda de Nepal. Pero Cristo encarnado no ha habido ninguno. Y esto es estas sectas de que estoy hablando son posteriores al año 100. Y antes del año 100 no está la palabra cristianos ni la palabra Cristo. El cristianismo es un fenómeno posterior al año 100. En el año 310, la secta que se llamó católica se montó al carro del poder del emperador Constantino, un genocida, y se convirtió en la religión del imperio, exterminó las restantes sectas cristianas y todos los cultos y religiones del imperio que venían de la antigüedad. La única que quedó y que quedó hasta ahora fue el judaísmo. Se montó al carro del poder con los tres Cristos, distintísimos porque son distintísimos los tres, y esos son los que tenemos ahora. Los cerdos, que son puercos, que son sucios y que viven en chiqueros. Claro, porque ahí los encierran. Enciérrenme en la Capilla Sistina a los 110 cardenales que con la inspiración del Espíritu Santo acaban de elegir a Bergoglio Papa y les impiden entrar a los inodoros a ver en qué la dejan. En el chiquero más puerco del planeta Tierra. ¿Y para qué está esta entelequia alada? Para inspirar a los purpurados. Y si los inspira, entonces, ¿por qué se necesitan varias votaciones? Y que se tardan días, semanas, meses y a veces años, como ese cónclave de 1294 que estuvo trabado durante 2 años y 3 meses, porque los 12 cardenales que electores no se ponían de acuerdo, divididos como estaban por intereses mundanos y fidelidades familiares, 6 con la familia de los Orsini y 6 con la familia de los Colonna. ¿Y el Espíritu Santo dónde estaba? En tanto, ¿estaba de vacaciones o qué? Que dejó el cónclave a la deriva. De los 266 papas que enumera el anuario pontificio contando al de ahora, 10 reinaron menos de 33 días. ¿Qué es lo que alcanzó a reinar Albino Luciani o Juan Pablo I, el Papa de nuestro tiempo? Se le paró el corazón y se fue a la eternidad en sus pañales pontificios. Se lo pararon con un hipotensor. Pero el récord de Papa breve lo tiene Giambattista Castaña o Urbano VII, que no alcanzó a llegar a la coronación. Saliendo del cónclave, enfermó y a los 12 días el Altísimo lo llamó a rendir cuentas. Cuentas de la fortunita que amasó como inquisidor general del Santo Oficio, quedándose con los bienes de sus víctimas. ¿No se les hace a ustedes que elegir un papa para 12 días es un despropósito? ¿No será que a la paloma del Espíritu Santo se le enloqueció la brújula? 100 años después de Celso, el filósofo Porfirio escribió también en griego su libro Catacristianón contra los cristianos. Del libro de Porfirio, como el libro de Celso, no nos quedan sino pasajes de sus refutadores. El refutador de Celso es un oscuro obispo, Magnesius Magnes, que escribió 200 años después, porque la secta católica triunfante destruyó todos los documentos de la antigüedad. Porfirio tenía un desprecio inmenso por el cristianismo y decía que los evangelios estaban escritos en griego de mercado.
Y así es, están escritos en el griego de la Koiné o en el griego común, que era el que se hablaba en la secta en la cuenca del Mediterráneo. A Porfirio lo adoptó la Iglesia porque era un filósofo que escribió sobre las categorías aristotélicas, y como la filosofía de la Iglesia está basada en Aristóteles, esto es la escolástica y el tomismo, lo han considerado un filósofo importante. Lo que la Iglesia nos dice es de ese libro que escribió Porfirio contra la secta cristiana, y que escribió otro libro más, La abstinencia de la carne de los animales. De ese sí queda mucho. De todo el mundo antiguo yo busco quién coincide conmigo, y encuentro que Mahavira, en el llano del Ganges, en el siglo V de nuestra era, fundó el primer asilo de animales para animales viejos. Y encuentro que en el año primero, Apolonio de Tiana fue por todo el Medio Oriente predicando el amor de los animales, que no había que matarlos, que ni siquiera que no había que quitarles sus pieles, que ni siquiera había que quitarles lo que producían, como la miel de las abejas. Es probable que Mahavira y Apolonio sean personajes legendarios, o sea, como Cristo. Pero qué diferencia moral entre ellos y el otro, entre esta grandeza diabla y este loco rabioso que detesta a los animales. Ni una palabra encontrarán ustedes en los evangelios de compasión por ellos. Los animales a que me refiero son los que tienen un sistema nervioso desarrollado por el cual sienten el dolor, el hambre, la sed, el miedo, como nosotros. Y muy en especial me refiero a los que el hombre domesticó, como son los perros y los cerdos de que he estado hablando. Esos para mí son mis hermanos. ¿Y por qué ahora los estamos matando y experimentamos con ellos y los dejamos y los burlamos en las corridas, en las peleas de gallos, y no los comemos? Por la religión, porque la religión nos lo permite, nos permite que los atropellemos sin que tengamos ningún remordimiento de conciencia. La religión nos pone una venda en los ojos desde que nacemos, que nos impide ver a los animales como nuestro prójimo, como nuestros hermanos. Esa venda me la pusieron a mí desde que nací, es la venda moral, y se las pusieron también a ustedes. Yo ya me la quité, he venido a hablarles para pedirles que ustedes también se la quiten. Con la inspiración del Espíritu Santo acaban de elegir al argentino Bergoglio Papa. A él lo hizo cardenal Juan Pablo II, el polaco Wojtyła. Lo hizo con el título cardenalicio de San Roberto Belarmino, que fue quien mandó a la hoguera a Giordano Bruno, y estuvo a punto de mandar a la hoguera a Galileo. El santoral es infame, está lleno de reprimidos sexuales y de asesinos, como este, o como San Carlos Borromeo, que mandó a la hoguera a 3 en Valmesolina, o como San Pío V, Antonio Giglieri, de soltero cuando no se casaba con el Señor, perseguidor de judíos. Ahora en pago, Bergoglio canoniza a Wojtyła, a San Juan Pablo II. No le recen, porque no sirve. Está en los infiernos, y santo que está en los infiernos no es un santo, es un condenado, y los condenados no hacen milagros.
que si no le pediría yo a San Juan Pablito II que me consiguiera un amorcito. Durante los 26 años del pontificado de Wojtyła, la población mundial se aumentó en 2.200 millones. Para llegar a esa cifra se necesitó, desde el comienzo de la vida en la Tierra, que fuera 3.500 millones de años, hasta 1930. Él se lo sumó en los 26 años y nadie es tan responsable como él de este aumento desmesurado que hizo el último mal que se podía hacer a esto antes de que se acabe, para empujarlo al abismo. Él no es el solo responsable, pues tuvo la complicidad de todos los líderes religiosos y políticos del mundo, pero es el que más hizo para que esto ocurriera. Visitó 130 países, aquí vino 4 veces, predicando contra el uso del preservativo. Fue al centro de África, el epicentro del SIDA, varias veces a predicar lo mismo. Cuando en 1993 fue a África, el Parlamento Europeo declaró su prédica contra el control natal como un crimen contra la humanidad. Y el Times de Londres dijo que eso no era irresponsabilidad o inconsciencia, que era maldad. Eso es lo que era, era un hombre malo. Se pasó sus 26 años parrandeándose el pontificado, haciendo el cuento del hombre bondadoso y del santo. Allí estaba en su entierro toda la granujería de la tierra, todos los presidentes, reyes, de todas las religiones. Es tan desvergonzado que besó un Corán. Por Dios, ¿cuántas guerras de religión no hubo con el Islam? Las 9 cruzadas que desató el cristianismo para exterminarlos, ¿esas se les olvidaron o qué? Y ahora viene Bergoglio a canonizarlo con su cuento de la pobreza. Bergoglio es de la orden jesuita. Esto es de San Ignacio de Loyola. ¿Y por qué no se puso Ignacio? Traidor a su orden, vio que le era más redituable ponerse Francisco, la de la orden franciscana, porque como él es pobre y viaja en camión. ¿Y él sabrá quién era Francisco? San Francisco de Asís. San Francisco predicaba la pobreza. De joven era un joven licencioso, lujurioso, destrampado. Se quitó sus vestiduras de rico y entregó los bienes a los pobres. Claro, como no se los ganó él con el sudor de sus frentes, sino que se los dio su papá. Y que quería a los animales. Y decía, hermano lobo, sí, el lobo es mi hermano, pero también decía, hermano sol, hermana luna. El sol es un cuerpo inerte, monstruoso, y la luna otro. Este loquero era un hippie marihuano. Ahora Bergoglio dice, como él es puro, honesto, que va a reformar el Banco Vaticano. El Banco Vaticano se llama Instituto per le Opere di Religione, Instituto para las Obras de Religión. Un nombre bastante torpe, como medio cantinflesco, pero en fin. El Banco Vaticano ha sido un lavadero de dólares, pero a lo grande, de miles y miles de millones de dólares o euros, en lo que los quieran contar. La iglesia dice, este año tuvimos por primera vez ganancias, o por segunda vez, de 30 a 40 millones. Esas no son las cifras son inmensas. Lo del Banco Vaticano no se sabe. El Banco Vaticano lo manejaba Paul Marcinkus.
Un monseñor que empezó su carrera como guardaespaldas de Pablo VI, que le entregó la dirección del banco. Wojtyla lo promovió a arzobispo. En manos de Marcinko se estalló el escándalo del Banco Ambrosiano, cuyas acciones eran en casi su mayoría propiedad del Banco Vaticano y del Vaticano. La hizo con sus socios y socios de la Iglesia, los mafiosos y ampones financieros de Lucio Gelli, de Michele Sindona, con esta gente los hizo. A Paul Marcinko entonces empezó a perseguirlo la justicia italiana y Juan Pablo II lo alojó y lo protegió en el Vaticano y le hizo expedir la salida de Italia para que huyera. Se fue a los Estados Unidos, a Lake City, donde murió. De tal manera que Juan Pablo no solo era alcahueta de curas pederastas, sino de ampones financieros. Y este desvergonzado argentino viene ahora a canonizarlo. Y si Cristo no tuvo una palabra de amor por los animales, ¿hay algún padre de la iglesia que lo hubiera tenido? Todos se insultaban con nombres de animales y se decían zorros, serpientes, ratas. Y hubo un papa, ni uno, y hubo un santo, ni uno. La iglesia nunca ha querido los animales. Las dos más grandes plagas de la humanidad son el cristianismo y el islam. El cristianismo son 2.000 millones de personas. En el islam son 1.500 millones. Ahí tienen la población, la mitad de la población de la tierra. Y la patraña máxima que ha producido la humanidad es la de la existencia histórica de Cristo. Y vaya que yo sí conozco patrañas de los políticos, de la literatura, de la ciencia. Cristo histórico no hay, no existió. Los evangelios canónicos, porque hay muchos por fuera, que son los 3D que llaman sinópticos porque se parecen y se pueden comparar y son muy similares, de Marcos, Mateo y Lucas, el de Juan. Los evangelios y los restantes 24 textos del Nuevo Testamento son apócrifos. Se les atribuyen estos evangelios, los hechos de los apóstoles a San Lucas. El Apocalipsis se le atribuye a San Juan, también algunas de las epístolas. Son apócrifos, no sabemos quién los escribió, no sabemos dónde, no sabemos cuántos. Aproximadamente sabemos que son entre el año 100 y digamos al 180, puesto que ya los conocía Celso. La diferencia con los mitos de los redentores y dioses del mundo antiguo radica en que la secta católica pretendió que Cristo era histórico y en los evangelios lo apuntaló con 7 nombres históricos: Herodes Antipas y su hermano Arquelao, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, el procurador romano Poncio Pilatos y nada más. No sabían nada los evangelistas de la historia de Judea en el siglo I. Estos nombres los sacaron de las antigüedades judías de Flavio Josefo, un escritor judío que escribió en griego, y es un libro del año 90, más o menos. No conocían la geografía de Judea, está toda equivocada. ¿Por qué? Porque no eran de ahí. No sabemos qué estamos designando con esos nombres. Cartago del 399 determinó los 27 textos del Nuevo Testamento, determinó que eran palabra de Dios. Dejó infinidad de evangelios que existían junto con los otros 4, de epístolas, millares de epístolas o cartas
Apocalipsis varios, Hechos de los Apóstoles varios, y dejó todo esto por fuera. Determinó que estos eran. Son todos apócrifos, como es también apócrifa toda la Biblia hebrea. No sabemos quién la escribió ni cuándo. Es más, las copias más viejas de los textos del Nuevo Testamento son posteriores al año 200 y están en papiros y en pergaminos, y se contradicen todas. Yo tengo la versión en griego de Curalan, de la Asociación de Biblias Unidas de Alemania, de Curalan y sus colaboradores. Es un prodigio de filología. De uno de cada 3 versículos de los 27 textos del Nuevo Testamento, abajo en notas a pie de página, están las variantes de los distintos papiros que existen a partir del año 200 y de los distintos pergaminos. Entonces, ¿cómo entendemos que esa sea la palabra de Dios? Si está llena de contradicciones, si las cosas cambian según lo leamos, según la puntuación que les demos, porque todas estas versiones, la palabra de Dios no podría ser sino una. ¿Y por qué le dio a Dios por hablar en hebreo en el Antiguo Testamento, Biblia hebrea, y por hablar en griego en el otro? El uno es un idioma semítico, el otro es un idioma indoeuropeo, incompatibles, intraducibles. Y Dios, según la teología de Tomás de Aquino, del tomismo y de la escolástica, que es inmóvil, es eterno e inmóvil, incambiable. Pero el que habla entra en la corriente del tiempo, porque el lenguaje del hombre no es simultáneo como él, es sucesivo. Si Dios entra en el río del lenguaje, el río se lo lleva. Y que Dios es inconmovible, inmóvil, único, uno, sin cambios. Si Él fue el que creó el universo, entonces ahí sí cambió, porque antes de crear el universo no era un Dios creador. Después de crear el universo es un Dios creador. ¿Cuánto tiempo llevo hablando para saber cómo vamos? Media hora, bueno. En el siglo XVIII, Erasmus Darwin y Jean-Baptiste Lamarck propusieron la teoría de la evolución. Erasmus Darwin es el abuelo de Charles Darwin, con quien la teoría habría de triunfar en el siglo siguiente. En 1859, hace poco, se conmemoró el sesquicentenario de ese libro. El libro de Charles Darwin no es un libro científico contra lo que se dice y lo que se piensa. No tiene ningún sentido, es fácilmente destruible, es otra pataña de la ciencia. Pero lo que dijo su abuelo y lo que dijo Lamarck es otra cosa muy, muy evidente, que todos los seres vivos que pueblan la tierra están emparentados, como están emparentados los padres con los hijos, los hermanos con los hermanos, los primos con los primos, y que todos somos animales y que provenimos de antepasados comunes que se van remontando hacia el pasado, según ya sabemos, aunque ellos todavía no lo sabían, hasta las primeras células del mundo prebiótico. ¿Y por qué se tardó tanto la humanidad en ver que nosotros tenemos 2 ojos como los cerdos y una nariz con 2 fosas nasales como los cerdos, y un sistema sanguíneo con hemoglobina y que llega con la sangre con hemoglobina que es roja, y un sistema digestivo y páncreas e hígado? ¿Por qué se tardaron tanto? Por esto, porque las religiones taparon los ojos para que vieran la verdad del parentesco. Es evidente que los animales de sistema nervioso complejo son como nosotros. Nosotros no tenemos derecho a matarlos ni a comérnoslos. Somos unos miserables. Ustedes, los muchachos,
todavía podrán quitarse la venda de los ojos. Los mayores que no se las hayan quitado ya son palabras perdidas, las mías, les estoy hablando a unas paredes. Quítensela. Tal vez les tome tiempo. No hay tiempo. Los mataderos están matando por millones y millones. Y los pollos que se están comiendo los están criando en unas jaulas minúsculas en las que no se pueden mover, despedazándose a picotazos el cuerpo de dolor, de enloquecimiento, y nacen y mueren sobre sus propios excrementos sin haber visto nunca la luz del sol, y ustedes se lo están comiendo. Y los están produciendo por cientos de miles de millones. Nosotros somos 7.000 millones de humanos. A eso los están produciendo así, por año. Vivimos en la infamia y vamos a seguir en la infamia. La religión es la gran infamia. Si estos son los que son los dueños de la moral, nunca ha habido moral en la tierra. No puede haber moral si no partimos de la base de que estos animales que son iguales a nosotros son nuestros hermanos y que los tenemos que respetar. Ese es un principio básico que nunca ha existido. Y otro más drástico, ya que estamos metidos en gastos. No se reproduzcan, ustedes no tienen derecho a sacar a nadie de la paz de la nada para traerlo al horror de la vida. No hagan lo que sus padres hicieron con ustedes. Ustedes no tienen derecho. En la Declaración de los Derechos del Hombre, que promulgó la Revolución Francesa y que refrendó la ONU poco después de que empezó en el año 48, faltó el derecho esencial del hombre, el derecho a no nacer, el que lo dejen en la paz de la nada, donde va a tener que volver cuando se muera. Como este es un diálogo con ustedes, porque yo sí doy la palabra a los demás. Francisco, el argentino, no. Ustedes lo han visto, que él de ruedas de prensa. Los papas siempre han hablado es cátedra, desde su infalibilidad. Nunca han discutido. Ellos no discuten. Antes de que les dé la palabra a ustedes, voy a decirles que hace 2 o 3 días leí que entre las muchas reformas que va a hacer el charlatán argentino, queda faltando lo esencial. Va a seguir jodiendo con el cuento de que no puede haber control natal. Entonces seguimos en la misma con este sinvergüenza. Cuando yo fui a Argentina, como ya había estado aquí en Colombia, en Chile, y al igual que dicen ellos, le pedí siempre en todos los medios de prensa que me entrevistaron que sostuvieran un debate público conmigo, a ver si ese libro mío de título impronunciable en que les levanto el sumario de sus grandes crímenes era verdad o eran calumnias mías. Era como hablarle a las paredes. A Bergoglio también le pedí que viniera a hablar conmigo, que tuviéramos un debate público y en el mejor sitio, en el seminario, en el que es que le escogiera, porque a los seminaristas eran los que le iba más que a nadie en esta historia. Él no aceptó, ni va a aceptar ahora. Si yo tengo un debate público con él, lo hago papilla, o sea, un papita así. Voy a darle la palabra a ustedes, aquí hay micrófonos repartidos en la sala para que comenten lo que estoy diciendo, o me pregunten o me digan lo que quieren. Si son elogios, que sean breves, y si son insultos, brevísimos. Y no pueden usar más de 20 palabras, como en Twitter. Sí, Fernando, después de todo esto, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos según tu propia experiencia?
Ah, eso me recuerda a los versos de Darío. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el terror de haber sido y un futuro terror y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la muerte que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Venimos de la miserable materia. La vida es un epifenómeno de la materia y vamos a la nada y al olvido. Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que decías de la apocrifidad de la Biblia. También la Ilíada y la Odisea lo son porque no sabemos quién lo escribió y tampoco tenemos aproximaciones del año y no por eso pierde como la Biblia el valor literario. Y tengo una pregunta, ¿cuáles son las patrañas de la literatura que tú conoces? No, mira, la Biblia no tiene ningún valor literario. Si quitamos unos cuantos versículos del libro de Job y del Eclesiastés desolados, terroríficos, que no tienen que estar haciendo ahí, que esta sí es gran literatura, lo demás es basura. Ni siquiera tiene el hebreo de la Biblia la subordinación, no son frases subordinadas, son frases yuxtapuestas por la conjunción, no vale nada. No, pero que me voy a poner ahora a hablar de patrañas de la literatura, no vale la pena, de eso hablan aquí todos los días. Hola, ¿qué cree usted del espíritu? ¿Cree que solo somos carne y hueso o que hay algo más después de...? Y sangre. Pero espiritualmente, ¿cree que hay algo más? ¿Ah? Espiritualmente, ¿cree que hay algo más en el ser humano y otros Somos un animales? caos cambiante. La mente nuestra está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos cambiando todo el tiempo, diciéndonos las mismas cosas, rumiando los mismos odios, ansiando los mismos amores, llorando por los mismos muertos que nos han acompañado, cambiando. Si estamos encerrados, cambiando en lo interior, o porque nos llaman los ruidos de afuera, porque frenó un carro y buscamos dónde fue, solicitados pues por el mundo exterior, por un ruido, por otro, por una imagen, por otra, somos un caos cambiante. Ahora ustedes me están prestando atención y me siguen a mí. Sé que explotar una bomba, que Dios no lo quiera, ustedes no me dirían, pasarían a la bomba. Estamos cambiando todo el tiempo y así hasta que nos muramos. Solo cuando estamos dormidos y no soñamos, descansamos de nosotros mismos. Esa es la anticipación de lo que nos espera, la muerte, el vacío. Yo quería preguntarle si come carne. No, ¿Es vegetariano? sí. Buenas tardes, señor Fernando. Yo quisiera hacerle un reconocimiento por tener la valentía de venir aquí y pararse a predicar en contra de la religión católica, ya que esta es una ciudad que tiene muy arraigada esa, pues vamos a decirlo como lo dice usted, ese virus en todas las familias, bueno, la mayoría, y más que nada es hacerle un reconocimiento por eso. Además, tengo conmigo el libro de título impronunciable que usted publicó y quisiera saber si me lo podría firmar. Claro. Gracias. Pero ya sé que estoy en plena zona cristera. Por eso me da más gusto hablar así. ¿Desde cuándo te quitaste la venda? Eso es muy importante que te lo diga, que se los diga. Me tardé una parte de la vida. Yo no veía a los perros callejeros, pasaba por ellos, de pronto los empecé a ver. Empezaron a doler inmensamente. Y pasaron muchos años, y empecé a hacer lo que podía por ellos, a quererlos, a sentir su dolor.
y no pensaba en los mataderos, ni siquiera lo podía concebir. Cerraba los ojos porque era tal el horror que presentía. Y de repente se me cayó un día del todo la venda. Y dije, yo no voy a volver a comerme los animales, ni carne de cerdo, ni a los pollos, y últimamente a los peces. Cómo sacar a un pez del agua para que se asfixie en el aire. ¿Y saben qué hizo Cristo cuando resucitó? Lo primero pidió es que le trajeran pez asado. Como andaba con pescadores. Me pregunto si usted fuera nada otra vez y le dieran la oportunidad de volver a vivir, ¿viviría? No, pero pues no podría decidir porque soy nada, la nada no decide. No, porque es que la pregunta no hace sentido, es decir, me tendrías que preguntar si quiero seguir viviendo. ¿Quiere seguir viviendo? ¿Va a seguir viviendo? ¿Cuántos años? 5, 10, 15, a ver cuántos aguanta. Yo estoy muy bien de salud y ahora estoy muy entretenido por ustedes y ahorita no me voy a matar ni tengo con qué. Gracias. Saliendo de aquí ya veremos. Fernando, ¿de dónde surge la idea o la visión crítica en torno a la religión? Del dogma de la religión. No, en torno a la religión. Mi actitud crítica. Mira, yo estudié con los salesianos, que son peores que los jesuitas, que ya es lo máximo. Yo conozco el monstruo desde dentro. Me querían llevar para el seminario, etcétera, etcétera. Hacia los 15 años yo dejé la religión y no me volvió a importar. Nunca me importó Dios, no lo necesitaba para nada, no me servía y a mí menos, no me sirvió para nada nunca. Siempre pensé que Cristo había existido, que había una existencia histórica de Cristo y lo veía como un ser infame. Pero nunca me preocupé por ir más lejos de esto. Cuando quise los animales y los descubrí y se me cayó la venda moral, me di cuenta que el problema era la religión justamente. La católica, la musulmana, la judía, y entonces dije, no, entonces la pelea la voy a cazar contra ellos. Y como los conocía desde dentro, y como son tan impúdicos y creen que somos absolutamente estúpidos, todos, la iglesia ha metido en internet todas sus bulas y todas sus encíclicas, el montón de bulas esclavistas conestando la esclavitud y antijudías, conestando la esclavitud desde que empezaron los cristianos por 1450 antecitos del siglo del descubrimiento de América, a colonizar las Canarias y a tiranizar a los guanches, los habitantes nativos. Entonces dije, entonces les voy a cobrar estas cuentas y escribí el libro de título impronunciable. El título en realidad es una frase del Apocalipsis, no es mía. Y eso es la que le aplicaron los albigenses a Inocencio III, el papa más poderoso de los que ha habido y por lo tanto el más asesino, mucha coincidencia, ¿no? Y era el hombre más poderoso de la tierra en 1200, el que exterminó a los albigenses y arrasó la región de la Languedoc, de la Occitania, en el suroeste de Francia. Un sistema tan fallido para juzgar la sociedad, ¿no crees que de alguna manera la religión ha ayudado a mitigar un poquito eso? El hecho de sentir culpa, no tanto socialmente sino espiritualmente, detiene un poco a las personas para cometer algún crimen, delito. No, nada. Pues no, es lo más ¿Consideras que mínimo, le pero ayuda? si el primer asesino es la iglesia. Pero Gracias. si es que la infinidad de asesinatos que le estoy sacando en el libro que les digo, en la puta de Babilonia, pero si ha habido alguna institución asesina en la historia de la humanidad es el cristianismo. El cristianismo que se fue dividiendo y que vino el siglo de las luces, que fue posible por esas divisiones. Primero se dividió en 1054 en la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Después la iglesia de Occidente se dividió con Lutero en 1513
Y eso hizo posible la división, que viniera el siglo de las luces y nos iluminara un poco. Pero el de la enciclopedia, el siglo XVIII, o sea, de 1700 a 1800. Ahora las luces las quieren apagar todos, esas que encendieron, las quiere apagar el Partido Republicano y el Partido Demócrata de los Estados Unidos. La quiere apagar el PRI, que se robó las banderas del PAN, que siempre la hubiera querido apagar. Entonces, porque Salinas fue el que armó las relaciones, restableció las relaciones con el Vaticano, que estaban detenidas desde Juárez, que era un hombre visionario, por lo menos separó la iglesia del Estado. Ahora vamos a volver a esa, que es la que no se da en Estados Unidos. El Estado ya no está separado de la iglesia como los padres fundadores de ellos lo hicieron. Está metido en todo. ¿No han visto ustedes que Obama es igual que Bush y termina diciendo que Dios los bendiga? Fernando, ¿por qué elegiste México como residencia? Mira, porque entre tantas de las equivocaciones mías, me puse a estudiar cine pensando que era el gran arte. Ahora no sé, ahora sé que ya no, que no es ningún arte, es un embeleco del siglo XX que está durando más de la cuenta. Y me fui a Colombia y dejé los estudios. Yo había empezado filosofía y letras y la dejé, pues yo todo lo voy dejando. Y me fui a estudiar cine a Roma, y como en Colombia no había posibilidades de hacer cine, y yo quería hacer cine en español, dije, ¿para dónde me voy? Pues tiene que ser México, que tiene una industria. Que vine a dar antes de que nacieran casi todos los que están aquí, y a lo mejor sus papás. Yo llevo en México 43 años. Cuando yo llegué a México, México tenía 50 millones de personas, ahora tiene 120 millones. Imagínense, 70 millones llegaron después que yo, aterrizaron aquí después que yo. Yo aterricé en el aeropuerto Benito Juárez. Y pues aquí he escrito todos mis libros, aquí hice 3 películas muy malas, en parte por parte mía, por culpa mía, en parte porque el sistema no permitía hacerle nada a nadie. Después me dediqué a escribir y he escrito todo este montón de libros, 20, como los hijos que tuvo mi mamá. Habló del cristianismo, habló del judaísmo, pero ¿qué hay, por ejemplo, del hinduismo, del budismo, de estas otras formas de ver el mundo? Mira, ahora los budistas de Ceilán, que ahora se llaman Sri Lanka, acabaron con los hinduistas de los tigres tamiles. Y ahora los budistas de Birmania, que ahora se llama Myanmar, están acabando con los musulmanes de Birmania. Y esos son los budistas que son mansas palomas. Dime qué podemos esperar. Además eran formas de comportamiento. Por ejemplo, Buda, que probablemente no existió tampoco, que sea personaje legendario, dice: no desees nada para que no tengas frustraciones de que no alcanzaste lo que querías. Pues esa es una norma de vida para ayudarlo a uno a superarse. Pero es que yo no les estoy pidiendo a ustedes que se superen, yo les estoy pidiendo a ustedes que no hagan el mal. Estoy hablando de otra cosa. Esta es una feria muy hermosa, llena de alegría, es luminosa y se está convirtiendo en una gran tribuna para todas las ideas. Nosotros estamos en un país que dentro de todo es libre, y toda la América Latina, quitando a Cuba, a Venezuela, es libre. Nosotros somos el continente de la libertad. Yo, como hablé aquí, no puedo hablar en Estados Unidos, no puedo hablar en ningún país de Europa, ni siquiera en Holanda, que la llaman la tolerante. Yo lo intenté hace muchos años, en el año 2000, y se me iba saliendo la gente indignada y me iban tirando sobre el podio los audífonos con que oían la traducción de lo que decía el holandés. Qué bonita feria, qué orgullo para esta ciudad. Es la segunda feria del libro del mundo, y piensen que la de Frankfurt tiene 500 años y en tan poco tiempo ha llegado aquí y se está convirtiendo en una
tribuna cada vez más grande. Es un orgullo para ustedes, para Guadalajara y para México y para la lengua española. Les deseo que siga así, está llena de jóvenes, o sea, llena de esperanza, pues tengamos entonces un poquito de esperanza.